Apocalipsis capítulo 8, versículo 6 al 13. Lo tenemos. Damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y una iglesia en victoria dice: amén. A los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar. Hay otras versiones que dicen a un águila volar. Hay otra, no sé si alguien tiene una versión diferente, allí diga águila, pero la Reina Valera dice ángel. Internacional dice águila, ¿verdad? Dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Amén. Los dividí, ¿verdad? 4 y 3. Son 7 toques de trompeta. Los dividí en 4, ¿verdad? Y el miércoles que viene, con el favor de Dios, cogemos los otros 3 toques de trompeta. Recordemos que en el capítulo 8 hablamos el miércoles anterior que se hace un silencio como por media hora. Hablamos del silencio de Dios. Hablamos que posiblemente pasó dentro de ese silencio. Hablamos de la oración, porque en el contexto de este silencio están acumuladas las oraciones de los santos, para que nosotros entendamos que nuestras oraciones no son en vano y que nuestras oraciones tienen contestación, no en nuestro tiempo, al tiempo de Dios. Debemos de entender eso. Eso nos va a llevar a ser un creyente más maduro y más sólido en la fe, cuando entendemos que el tiempo de Dios es el perfecto. Aunque yo me desespere humanamente hablando, nuestras oraciones son efectivas. Recordamos el Padre nuestro que estás, ¿dónde? En los cielos. Santificado sea tu nombre. Y rapidito dice: venga a nosotros tu reino. Entonces hablamos de que eso tenía 2 interpretaciones, 2 aplicaciones, porque cuando Jesús llega, Jesucristo no trae un reino literal. Jesús trae un reino espiritual. ¿Se entiende eso? En ese reino espiritual es donde, cuando el reino espiritual de Dios es establecido sobre la tierra, que lo he dicho en muchas ocasiones, los demonios tienen que abandonar los lugares.
Lo que no vemos, los espíritus tienen que abandonar los cuerpos, porque el reino de los cielos se está estableciendo sobre un lugar. Si el reino de los cielos es establecido en tu corazón, allí no hay morada para ningún espíritu inmundo. Allí los demonios tienen que abandonar. Si tú entregaste tu vida al Dios Todopoderoso, el reino espiritual está actuando dentro de ti y dentro de mí. La gente estaba esperando que Jesús reinara con vara de hierro, ¿verdad? Con cetro de justicia, que se sentara en un trono, que destronara al César. Pero Jesús no vino a hacer eso, y Jesús enseñó que el reino está en nuestros corazones. Ese es el reino espiritual. Por eso, a medida que la gente llega y se convierte a Cristo, va experimentando un proceso de liberación, un proceso de libertad, un proceso donde siente que nace de nuevo, nace de agua, nace de espíritu. Nicodemo fue a Jesús de noche. Quería estar a solas con el maestro. Dos maestros juntos. Jesús tenía a sus discípulos, pero Nicodemo también tenía a sus discípulos. Nicodemo no era cualquier cosa. Era parte del Sanedrín, y estar en el Sanedrín había que estar bien cimentado en la Torá, en las escrituras. Entonces Nicodemo va a Jesús de noche. Hay gente que dicen porque no quería que lo vieran con Jesús. Pero yo pienso que como Jesús estaba ministrando tanto de día, para aquí para allá, haciendo milagros, resucitando muertos, sanando los cojos, amén, devolviendo vista, me imagino que Nicodemo tendría sus cositas que hacer. Nicodemo dijo: el tiempo que tengo con él para tener un buen tiempo a solas con el maestro esta noche, no quiero que nadie me interrumpa, porque yo tengo preguntas y él parece tener la respuesta. Y allá va Nicodemo de noche. Comienzan un diálogo. Pero Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Porque el que no cree en una vida espiritual, pues no puede llegar al propósito que Dios ha establecido, porque tenemos una vida espiritual. Es más, la Biblia nos manda a ser espirituales. Y cuando vamos a Gálatas capítulo 5, dice que la carne se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne, para que no hagáis lo que queréis. Esa es la guerra del creyente. La carne quiere Netflix, quiere Disney Plus, quiere... El espíritu te dice: hay que orar, hay que leer Biblia, hay que sacar días de ayuno. Y tú estás ahí, cojo el control o me tiro de rodillas. ¿Por qué? Porque hay una guerra dentro de nuestro interior. Claro, yo menciono estas cositas básicas para que usted no se me sienta aludido, pero hay muchas cosas que podríamos mencionar. Allí mismo Gálatas nos da un listado de las obras carnales: enemistades, hechicerías, borracheras, orgías, adulterio, fornicación. ¿Es así o no es así? Pero después dice: más el fruto del Espíritu, y eso lo predicaron aquí el domingo, así que no me voy a meter allí. Pero la Biblia nos exige tener una vida espiritual. Entonces, venga a nosotros tu reino se puede aplicar en que, ¿verdad?, esta vida espiritual se activa en el creyente que se convierte a Cristo, pertenece al reino de los cielos, y el reino de los cielos habita dentro del corazón del hombre y de la mujer. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora, eso también tiene un cumplimiento escatológico. Porque cuando Jesús vuelva por segunda vez a esta tierra, Él viene a establecer un reino milenial donde Él mismo nos va a pastorear desde las sedes de Jerusalén, y Él nos pastoreará y no tendremos necesidad de sol, porque la gloria del Señor nos va a alumbrar. Alguien debe de dar gloria. Nos va a alumbrar a su nombre. Dice que allí entonces podremos tener un leoncito de cachorro como mascota. El niño juega con la serpiente y no lo muerde. Porque lo que se había perdido en el huerto en Edén
Es como que Dios se lo devuelve al hombre en el milenio. ¿Sabe que Adán le puso nombre a todos los animales y ninguno le tiró a morder? Porque había una perfecta paz en armonía de toda la creación, de toda la naturaleza. Ahora entra el pecado y se desconfigura todo lo que Dios creó. Ahí es que los que estudian el Génesis, los antropólogos, ellos dicen, ellos han estudiado esa cuestión, yo los estudio a ellos. Pero ellos dicen que cuando el hombre peca es donde se distorsiona la naturaleza, y ellos comienzan a decir que, por ejemplo, los desastres naturales comienzan a causa del pecado. Estos huracanes, los terremotos, ¿verdad? Todas estas cosas que ocurren fue cuando Adán y Eva pecaron. Hubo una separación, muere la parte espiritual y ellos se quedan en la carne. Por eso cuando Adán mira dice, hey, estamos desnudos. Porque la parte espiritual muere y ahora ellos conocen el bien y el mal. Y se tapan con hojas de higuera, ¿verdad que sí? Y Dios mismo tiene que ir allá a hacer un sacrificio. Dios tiene que ir allá a matar a un inocente, un animalito, traer las pieles del animalito, taparle a su nombre. Qué cosa maravillosa. O sea que el primer sacrificio lo hizo el Señor. Y tapó que la desnudez del hombre. Eso fue lo mismo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante el Señor, pero cuando somos lavados por la sangre del Cordero que fue inmolado en la cruz, Él tapa nuestra vergüenza, Él tapa nuestra desnudez. Hay vestiduras blancas que nos ponen. Alguien dé gloria a Dios aquí. Porque eso es lo que hace el Señor con el creyente. No lo deja igual. Cubre tu vergüenza. Amén. Entonces, venga a nosotros tu reino. No es otra cosa que estamos pidiendo, directa o indirectamente, por si no lo sabía, que Cristo vuelva ya a esta tierra. Eso es lo que estamos pidiendo. Venga a nosotros tu reino. O sea, tú dijiste que volvería, porque por eso es que los judíos lo crucifican, porque los judíos creían, o sea, para entender que Él era el Mesías, tenía que establecer el reino. Como Jesús no lo establece de la manera que ellos quieren, y Jesús muere, ellos dijeron, este no puede ser, descartado en la lista de los posibles Mesías. Pero lo que ellos no entendieron es que el Señor abrió un paréntesis para trabajar con un pueblo que no era pueblo, que después llamó pueblo para darle a celos al pueblo. Amén. Si no entendiste, verlo por YouTube después. No es broma. O sea que nosotros no pertenecíamos al pueblo de Israel. Ese era el pueblo. Sigue siendo el pueblo de Dios. Pero cuando Cristo muere y resucita, se abre la puerta a los gentiles. Ahí los gentiles tienen esperanza de salvación. Y ahí entramos nosotros. Entonces, ese es el reino, ¿verdad? Que el Señor viene a establecer, un reino que va a durar 1000 años. Después de ese reino viene el juicio de las naciones. Para allá es que vamos. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, que entender esto. Nuestras oraciones, es lo que me llevó allí, siempre son escuchadas por Dios. Porque no es lo único que decimos en el Padre Nuestro, venga a tu reino. También decimos, hágase tu voluntad. Como se hizo allá en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y si en el cielo se hizo justicia, pues que se haga justicia aquí también. Ustedes saben que Satanás fue destituido de la gloria del Señor. Se hizo justicia allá arriba. El que quiso sentarse en el trono de Dios fue destituido. Allá se hizo justicia. Pues nosotros estamos diciendo, de la misma manera que hiciste allá, hazlo acá. Hágase tu voluntad, así como se hizo en el cielo, que se haga sobre la tierra. Y Jesús está enseñando, hágase su voluntad, ¿verdad? Tu voluntad. Pero en el huerto del Getsemaní, Él dio el ejemplo.
Porque cuando él está en el huerto del Getsemaní, que él está orando, que él ora 3 veces lo mismo, él está diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si es posible, búscame otra vía que no sea la cruz del Calvario. Búscame otra vía que no sean los clavos. Búscame otra vía que no sea la corona de espinas. Búscame otra vía que no sea la lanza en el costado, que no sea morir inmolado en aquella cruz. Pero termina diciendo: mas no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad sobre todas las cosas. Por 3 veces oró de la misma manera. Yo quisiera que tú obviaras este proceso. Yo quisiera que tú me sacaras de esta situación. Pero si es necesario que yo esté aquí, que no se haga como yo quiero, sino como tú. Porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Sus planes son mejores que los nuestros. Entonces, allí en Apocalipsis capítulo 8 están todas las oraciones de los santos. Por eso Dios dice: mía es la venganza, yo daré el pago. Usted no busque venganza con nadie, eso se lo deja a Dios, porque si usted busca venganza, usted le está quitando el lugar a Dios. Si yo busco venganza, yo le estoy quitando el lugar a Dios. Él dijo: no, eso me lo dejas a mí. Mía es la venganza, yo daré el pago. Lo que te hicieron, la injusticia, la calumnia, el señalamiento, los que se levantaron sin causa, déjame eso a mí. Allí están las oraciones de los santos. Cuando vamos en el 5º sello, ¿qué decían las almas que estaban debajo del altar? Venga nuestras almas. Le estaban pidiendo a Dios: haznos justicia. Eso está clarito allí. Por eso la Biblia nos manda que no tomemos nosotros la justicia en nuestras manos. Eso es una tentación para el ser humano. El que me la hace, me la paga. Deja que yo lo coja. Es que si me lo cojo, dame 10 minutos en la carne, papá. ¿Ah? Gente que lo ha pensado así. Estoy sospechando desde aquí. Aleluya. Señor, dame un par de minutitos más nada. Dios te dice: no, eso me toca a mí. Y en la venganza yo daré el pago. Entonces, después de del silencio, el que reparten 7 trompetas, entramos a Apocalipsis capítulo 8 en el contexto, ¿verdad? Seguimos. Y estos primeros 4 toques de trompeta tienen que ver con la naturaleza. No tienen que ver directamente con el hombre. Afecta al hombre indirectamente. 4 toques de trompeta que tienen que ver con la naturaleza. Si lo estudiamos, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que todo está direccionado a partes de la tierra y una tercera parte de cada cosa de cada juicio que cae con el sonar de las trompetas es devastado. Hay una destrucción, hay un terror que está ocurriendo. Dijimos el miércoles pasado que el silencio era como el ojo del huracán, ¿se acuerdan? Pero la segunda parte de este huracán que estoy transmitiendo es más fuerte que la primera. Entonces, la primera trompeta, dice: el primer ángel tocó la trompeta, hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Tocan una trompeta y el juicio cae sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Ve? Obviamente, indirectamente esto afecta al hombre. Y cuando se habla de la tercera parte, si hablamos de 100, ¿verdad? Ponemos que la totalidad es 100, pues se está hablando del 33.3%. La tercera parte es la minoría, no es la mayoría, porque, ¿verdad?, Dios es conocido como que dentro de su justo juicio, Él sabe tener misericordia. Pero cuando miramos, ¿verdad?, esta primera sonar de la trompeta,
yo estudiando esto un poquito me doy cuenta que cuando voy a Éxodo capítulo 9, versículo 18 al 26, a mí me gusta porque siempre les he dicho desde que empezamos el Apocalipsis que para ver este futuro, ¿verdad?, que es algo que va a ocurrir, lo que tenemos es que mirar al pasado. Lo que tenemos es que mirar atrás y allá nos van a dar más luz de lo que posiblemente va a ocurrir. Y cuando vamos a Éxodo capítulo 9, versículo 18 al 26, dice allí: he aquí que mañana a esta hora yo haré llover granizo muy pesado. O sea que esto es algo que ya Dios hizo, pero a menor escala. Dios lo hizo en el pasado, pero a menores escalas. Porque el juicio que ahora viene sobre toda la tierra. Pero acá estaba bregando con Egipto para que Faraón dejara ir a su pueblo. Y dice: haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado. Me le está dando orden. Recójanse, en que lo que viene no está fácil. Y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. Está clarito allí. O sea que no hay que hacer mucha fuerza. La misma Biblia es su propia intérprete. Ella misma se explica sola. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir a sus criados y su ganado a casa. O sea que habían 2 o 3 impíos que le estaban creyendo a los mensajes que traía Moisés y dijo: yo me tengo que recoger porque ese varón me parece que es profeta y Dios está hablando por medio de él, así que recojamos todo lo que tenemos por ahí, porque si Moisés, aleluya, dijo por mandato de Dios que esto iba a caer, hay que recogernos. Me parece que si lo aplicamos a hoy, si Dios nos está diciendo lo que viene, tenemos que recogernos dentro de la presencia del Señor. Tenemos que tomar las decisiones que nos beneficien delante de su presencia. Tenemos que hacer lo que dice Isaías capítulo 1 versículo 18: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero primero pongámonos a cuenta. Pongámonos a cuenta. Su nombre sea la gloria. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en su campo. Y eso. Recordemos lo que pasó cuando se desató el 6º sello. Que los hombres clamaban a las piedras: cae sobre nosotros y escóndenos del rostro del que está sentado y de la ira del Cordero. Gente que nunca se humillaron ante Dios, pero le estaban clamando a las montañas, le estaban clamando a las peñas, le estaban clamando a otras cosas, pero nunca se humillaron delante de Dios. Dice: el que no puso su corazón en la palabra de Jehová. Por eso nosotros tenemos que guardar su palabra en el corazón. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, allí dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Éxodo dice: el que no puso su corazón en la palabra de Jehová, lamentablemente, ¿verdad?, expiró. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo, fuego mezclado con el granizo, tan grande la cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió
en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y mira lo que dice el versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Que Dios sabe cuidar a los suyos. Dios sabe cuidar a los suyos. Cuando vamos a Joel capítulo 2 versículo 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hablando del futuro, mira lo que yo voy a hacer. Haré prodigios en el cielo. Yo creo que el sistema nos tiene tan afanados que a nosotros no contemplamos las estrellas ya. A nosotros no miramos para arriba. Ya nosotros como que no estamos pendientes de esas cosas. No miramos. Y Dios está diciendo: yo voy a hacer prodigios en el cielo. Mateo 24 dice: las potencias de los cielos serán conmovidas y daré la señal en el cielo. La señal, alguien interpretó que puede ser una estrella, como cuando él iba a nacer, que los magos del oriente siguieron la señal estrella. Pues alguien dice que algo similar va a aparecer antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros pendientes otra. Amén, amén. Su nombre. Amén. Entonces, cuando vamos, ¿verdad?, a la segunda trompeta, quiero avanzar. Es el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Entonces fíjense en que dice que las aguas se convirtieron en sangre. Cuando allí habla de nave, habla de barcos, habla de todo lo que está en el mar. La tercera parte de lo que está, cuando cae como una montaña, él dice: yo vi como una montaña que descendía del cielo y cayó sobre el mar. Fíjense en que el primero fue sobre la tierra, ¿verdad que sí? Ahora el segundo trompetazo está, ¿verdad? Él lo describe como una montaña, cae sobre el mar. Las aguas se convierten en sangre. La tercera parte de las cosas que están en el mar, incluyendo los barcos que estén, van a perecer. Cuando vamos a Éxodo capítulo 7, versículos 19 y 21, esto nos remonta a la primera plaga. Dice: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, o lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Entonces hay algo interesante cuando están ocurriendo las plagas. En cada plaga, ¿verdad?, cuando leemos las plagas, Faraón disponía en su corazón dejar ir al pueblo. Dile a Jehová tu Dios que yo se los voy a mandar. Pero cuando se terminaba el juicio, él decía: no mandó nada. Aleluya. ¿Ah? Porque
Faraón endurecía su corazón. Y esto me trae a mí una enseñanza, ¿verdad? Con esto de la vida, porque precisamente cuando Dios determina estos juicios, porque ¿verdad? Nosotros, pero Dios es amor, pero Dios es misericordia, ¿y por qué Él permite tal y tal y tal cosa? Son preguntas que vale la pena que nosotros analicemos. Alexis. Amén. Sí, cada plaga que el Señor les envió era una deidad que ellos tenían. Ellos tenían, ¿verdad? Distintas deidades, y por eso cada plaga, ¿verdad? Como las ranas, eran que ellos tenían dioses, esa índole, y Dios se los enviaba en forma de plaga. Lo lindo que pasó con las ranas es que Dios le dice: ¿quiere que te quite las ranas? Y él dijo: mañana. A su nombre. El faraón le están diciendo: mira, ¿quieres que ya acabe esto aquí? Y él dice: mañana. Que hay gente que son así, que tienen el corazón tan endurecido. Vas para la iglesia, pero están tan endurecidos que quieren pecar una vez más. Alguien de gloria. Quieren extraviarse una vez más. No, mañana. Amén. Por eso yo le digo a la gente: usted venga como usted está, hecho leña, hecho pedazo, en pecado, aquí para allá, porque el que va a hacer la obra es el Espíritu Santo de Dios, no es el hombre. En el mañana nunca llega. Pero cuando uno llega con sus debilidades, ¿verdad? Como uno está, Dios trata con uno, porque Dios ve el corazón sincero que quiere cambiar. Aunque a veces la apariencia es que dirán o que me verán allí saliendo del culto, pero por dentro el Señor trabaja conmigo, trabaja con mi casa, trabaja con mi familia. Yo no puedo seguir así. Entonces hay que buscar la manera de cómo trabajar con nuestro corazón. Amén. Era el propósito de todos esos juicios: la liberación de un pueblo que le pertenecía a Dios. Entonces, ¿verdad? Esto del corazón es un tema bien complicado, ¿verdad? Ustedes saben que a veces yo me voy por otras vías alternas que a veces son pocos escuchadas, porque la mayoría, ¿verdad?, se justifica con que Dios conoce mi corazón. Pero el corazón, cuando está constantemente relacionado con el pecado, es como aquel que está aprendiendo a tocar guitarra. Por ejemplo, alguien que goza de la santidad de Dios peca, se siente mal. Duele el pecado. Pero cuando constantemente, ¿verdad?, está practicando y vuelve y cae, es como aquel que está aprendiendo a tocar la guitarra, que los primeros ensayos le duelen los dedos. Pero de momento, con el pasar del tiempo, salen callos. Y lo que antes dolía ya no duele. Y así es el corazón cuando tiene relación con el pecado. Lo que antes dolía por fallar al Señor ya no comienza a doler como dolía antes. Y entonces cedo más a la tentación. Entonces esa es tipología de Faraón. Convertimos, ¿verdad?, el pecado en hábito. Y como ya no siento ese redalguil, ya no siento lo que sentía antes, ya no me duele, ya no me pongo triste, pues comienzo a hacer hábitos de pecados en mi vida. Y cuando venimos a abrir los ojos, estamos lejos del Señor. Hablaba con alguien en estos días porque estaba leyendo la vida de Sansón. Y ustedes saben lo que le ocurre a Sansón con las mujeres filisteas, con Dalila, con la otra. Pero lo que me llamó la atención es que cuando él revela el secreto que está en el pelo, o sea que yo no tengo la mayor chance de ser Sansón. Cuando él revela que era el pelo, que ahí era que estaba, ¿verdad? Que Dios, porque él era nazareo. Nazareo no es lo mismo que nazareno. Son dos cosas diferentes. Nazareo era que desde el vientre
pues no, ¿verdad?, era separado para Dios, no pasaba navaja sobre su pelo y no bebía sidra, ¿verdad? Habían unas cosas que este nazareo no podía hacer. Jesús no era nazareo, Jesús era nazareno. Entonces, cuando él revela el secreto, porque como él ya le había mentido a ella y esta mujer sabía como, ay, me mentiste, tú eres más malo, me estás mintiendo, tú no me amas. Me mentiste otra vez, te voy a dejar. Será Dalila. Porque mira que quería sacarle el secreto como a del lugar. Por eso hay que tener cuidado con las Dalilas, jóvenes, se los estoy diciendo. No hagáis yugos desigual. ¿Qué comunión tiene las tinieblas con la luz? Asuno, pastor, ibas bien, te estás dañando. Déjame machucarte por ahí también. Amén. Detalle está en que cuando él le revela el secreto, ella le corta el pelo mientras él duerme porque él se queda dormido en las piernas de ella. Y ahí ella darle tijera por ahí para abajo. El detalle está en que cuando ella dice, Sansón, los filisteos, él está amarrado, porque ella hasta lo amarraba. Y dice la Biblia, y él no pudo porque él no sabía que el Espíritu de Jehová se había ido de él. Y ahí me llegó la cuestión de la que les quiero decir. Cuando el Espíritu de Dios llega a la vida de alguien, hace mucho ruido. Hay sillas que vuelan, hay moños que vuelan, los zapatos se le vira el taco de abajo. Pero cuando el Espíritu de Dios se va en silencio. Amén. A veces pasa, ¿verdad?, que la gente se cree que todavía está lleno, pero tiene una relación con el pecado que no quiere abandonar. Y ahí entran los callos espirituales en el corazón, donde lo que antes te dolía ya no te duele y tú piensas que estás bien porque ya no sientes el redarguir. Amén. ¿Se entiende o no se entiende? Ese es el problema de Faraón. Por culpa de esto es que muchos no hicieron caso a la palabra de Jehová. Dios hablando y ellos diciendo, no viene nada. Cristo todavía no viene. Él todavía se tarda. Esa gente que habla así termina golpeando a sus consiervos. Lo dijo Jesús cuando hablaba por parábola. No viene nada y comienzan a maltratar, comienzas a actuar como actúa el mundo, comienzas a vivir como vive el mundo, comienzas pensando como piensa el mundo y entonces caemos en la hipocresía de una doble vida espiritual. Aquí a gloria a Dios, aleluya, y allá, amén. Entonces la intención de Dios no es esa. La intención de Dios es que nosotros seamos de una sola pieza. Que lo mismo que yo soy aquí, lo soy allá. Que lo mismo que yo adoro a Dios aquí, pues lo haga también ¿verdad?, en mi casa, lo haga en mi carro, lo haga donde quiera que esté, que sea el mismo. Que la gente ese es bien chévere cuando esté en el culto. Después de ahí, en el mall no te conoce. Te ve y mira para el lado. Amén. ¿Ah? Eso pasa. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos de una sola pieza. Oye, esto está bueno y no. El tercer ángel tocó la tercera trompeta, ¿verdad? Y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Fíjense que ahora esta antorcha, esta estrella que arde como una antorcha, cae sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas. Tierra, mar y ahora los ríos y fuentes de agua. Y todo en la tercera parte queda destruida, queda destrozada. Entonces esto afecta indirectamente al hombre. Porque aquí sigue diciendo, y el nombre de la estrella era Ajenjo. La misma Biblia da su interpretación. Amarga. Ajenjo significa amargo, y ajenjo, cuando usted busca la palabra, obviamente empieza con plantas que eran
amargas, eran plantas amargas que a pesar de que no eran venenosas, pero el pueblo, ¿verdad?, las evitaba, pero también se preparaba un alcohol amargo con ciertas plantas de ajenjo. Y dice que la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. Y obviamente cuando vamos a Éxodo, que ellos atraviesan el mar, ellos llegan a un lugar, a las aguas de Mara. Mara significa amarga y el pueblo comenzó a claudicar en contra de Dios porque las aguas eran amargas. Allá comenzaron a quejarse. Moisés, mira, y Dios nos trajo aquí para matarnos. Nos sacó de allá por lo menos olíamos lo que cocinábamos. Era así. Y Él nos trajo aquí. Llevamos un par de semanas caminando y las aguas que están tan amargas. Y dice la Biblia en Éxodo que Dios los llevó allí para probarlos. Para probarlos. Ahora voy rapidito a ver si llego a la cuarta en estos 5 minutitos. Porque dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Fíjense, hay algo que yo noté aquí. Ustedes saben que yo de vez en cuando pienso, se me prende el bombillo, como decimos acá. Y me llamó la atención de que al cuarto día de la creación Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Y ahora la cuarta trompeta, pienso algo. Cuando yo digo esto es que no lo leí en ningún lado, sino como que llegó. Y yo, espérate, no puede. Cuarto. Recuerden que Jesucristo llega en el año 4000. ¿Se acuerdan que lo habíamos enseñado? El sol de justicia. Que Dios es perfecto. Es que a Dios no se le escapa una. Nosotros nos volvemos locos porque no entendemos los planes de Dios, pero Él es soberano. Aleluya, Él tiene todo bajo control, tu vida, tu familia, todo está bajo el cuidado y el control de Dios. Y lo que Dios lo permite, aunque tú no lo entiendas, Él sabe que es para su gloria y para su honra. Toca la cuarta trompeta y se afecta la tercera parte del sol, de la luna, de las estrellas, y en el cuarto día Dios crea eso. En el año 4000, ¿verdad? Que un día para el Señor es como 1000 años, 1000 años es como un día. En el año 4000 llega Jesús, el sol de justicia. Todo cae muy bien con la profecía. O sea que todo esto vale la pena que nosotros lo analicemos con más profundidad, pero vamos al versículo 13, nos quedan 3 minutitos y dice, y miré y oí, ¿verdad? Al ángel, dice en mi versión, pero hay otras versiones que dicen al águila, volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ¿cuántos hay ahí? 3. ¿Cuántas trompetas faltan? Porque eso es lo que le está diciendo. Si ustedes creen que lo que pasó fue fatal, si ustedes creen que lo que pasó devastó, si ustedes se creen que lo que pasó atemorizó, Él tira 3 ahí. Hay es sinónimo de juicio. Cuando vamos a Isaías capítulo 5, ahí hay par de ayes. Cuando escudriñamos los profetas tienen sus ayes. Jesús también habló de ayes. Son juicios. Isaías capítulo 5, versículo 20, que es el que me acuerdo. Dice, ay de a los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso es un ay. Ay de los hombres fuertes, se levantan para, ¿verdad?, mezclar bebidas. Ay de los que juntan heredad con heredad para abarcarlo todo. Aquellos que entran en ganancias deshonestas. Esos son ayes. Y Él está diciendo, ay
de los que moran en la tierra, porque las 4 trompetas fue una indirecta para los hombres, fue una directa para la tierra, para el mar, para las aguas, para las fuentes, para el sol, para la luna, pero estos 3 que vienen son personalmente con el hombre. Ay, de los moradores de la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los ángeles. Amén. Estoy tocándolo por encima porque esto es una trompeta por estudio. Estoy teniendo misericordia. Amén. Así que vamos a estar puestos de pie.